En las reuniones se dice una cosa y fuera del acta se dice la verdad. Este es un programa sobre estrategia comercial, marketing e inteligencia artificial aplicada a los procesos de venta. Sin humo, sin frases bonitas y sin decisiones tibias. Soy Margarita Pombo y aquí hablamos de lo que realmente mueve los ingresos, aunque incomode. Voy a comenzar con una pregunta rápida. Si tu forecast fallara 30% este trimestre, ¿te sorprendería realmente? Si acabas de sentir como un escalofrío, bienvenido. Ya sabes de qué vamos a hablar hoy. Porque resulta que en la mayoría de los comités comerciales de este país y de Latinoamérica, el forecast no es una herramienta estratégica, es una ficción corporativa, es un PowerPoint optimista, una novela de fantasía donde todos los deals se cierran, todos los clientes pagan a tiempo, tu pipeline tiene más conversión que una iglesia evangélica. Y pues te voy a decir algo, la realidad no lee tu presentación. Hoy vamos a hablar de por qué tu forecast es mentira, cómo se convirtió en una herramienta política en lugar de estratégica y qué hacer para que tus proyecciones dejen de ser un ejercicio de lista de deseos y se convierta en lo que debería ser, inteligencia accionable. Esto es fuera del acta. Empecemos. Bueno, bloque 1. El forecast como ficción, lo he titulado. Porque seamos honestos por un segundo. La mayoría de las empresas en América Latina trabajan con proyecciones que están más cerca de la astrología que de la ciencia de datos. El director comercial siente, ¿no? Siente que este trimestre va bien. El ejecutivo de ventas jura que el cliente va a cerrar porque la reunión, buenísima. Y el CRM dice que tiene 47 oportunidades en etapa de propuesta y tú, pobre CFO, tienes que decidir si contratas más gente, si inviertes en tecnología o si te preparas para el apocalipsis. Y sabes que todos están mintiendo. Y no porque sean malas personas, ni más faltaba, sino porque el sistema está diseñado para mentir. El forecast se convirtió en teatro corporativo. En muchas organizaciones el forecast no refleja la realidad del pipeline. Refleja lo que el equipo necesita que el pipeline sea para cumplir con la presión que tiene la junta, para justificar el bono, para no quedar mal en la reunión de los lunes. Y así es como entramos en este loop perverso. El director de ventas infla los números para verse bien, el CEO presenta estos números a la junta directiva con confianza, como quien hace pues una charla TED, el CFO hace planes de inversión basados en esos números y cuando cierra el Q, 30% abajo. Todos actúan sorprendidos, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Como si un meteorito se hubiera caído del cielo. Pero no fue un meteorito, fue el forecast basado en intuición, en optimismo y en una fase del CRM. Y aquí la verdad incomoda, porque tu pipeline no vale lo que dice tu CRM. Una oportunidad en etapa de propuesta enviada no significa nada si no tienes señales reales de intención de compra, si no has mapeado el comité de decisión, si no sabes quién tiene presupuesto aprobado, si no has identificado el dolor real que están dispuestos a pagar por resolver. Pero en lugar de hacer ese trabajo duro, la mayoría de los equipos comerciales, y digo la mayoría porque hay unos muy buenos, juegan a mover oportunidades en las fases, como si estuvieran jugando Candy Crush. Y después se sorprenden cuando el 70% de esas oportunidades se evaporaron. Entonces recapitulemos el primer bloque. El forecast en la mayoría de las empresas no es estrategia, es teatro. Está basado en intuición, en optimismo, en fases del CRM, con mucho realismo mágico, que no reflejan la intención real de compra y eso tiene consecuencias. Bloque 2. ¿Por qué importa hoy y por qué antes no importaba? Y habrá gente que me dirá, no, Margarita, pero si siempre ha sido así, ¿cuál es el problema?
Pues el problema está en que antes te podías dar el lujo de equivocarte y el mercado crecía y había más músculo financiero, los ciclos de venta quizás eran más predecibles, más cortos. Si tu forecast fallara 20%, pues lo compensabas en el siguiente trimestre y nadie hacía preguntas incómodas. Pero ese mundo ya no existe. En entornos tan volátiles como los que vivimos hoy, con tasas de interés variables, presupuestos congelados, ciclos de venta más largos y compradores más cautelosos, el error en el forecast no es un inconveniente, es una crisis operativa. Que un mal forecast impacta tres cosas críticas. La primera, la caja, porque si proyectas 500,000 y cierras 300,000, tu flujo de caja no es un ajuste, es un problema de supervivencia. No puedes pagar la nómina con optimismo, no pagas proveedores con el cliente, con que dijo el cliente, sí, me gusta tu propuesta, ¿no? Tú no puedes pagar así. El efectivo es el rey y tu forecast defectuoso acaba de secarte la tesorería. 2. Inversión. Cuando tu forecast es ficción, tomas decisiones de inversión basadas en escenarios que no van a ocurrir. Contratas 3 ejecutivos de cuenta, porque pues claro, el pipeline se ve súper fuerte, no vamos a dar abasto. Inviertes en tecnología porque vamos a escalar. Firmas un contrato de una oficina mucho más grande porque vamos a crecer el 40%. Y después tienes que hacer recorte de personal y no fue porque el mercado colapsó, sino porque tu forecast era mentira y tomaste decisiones irreversibles basadas en esa mentira. 3. Talento. Los buenos vendedores huelen la disfunción a kilómetros. Nunca ven que cuando ven que el forecast como que no se está cumpliendo, cuando ven que los targets están como basados en fantasía y no en data real, ellos se van y se llevan su pipeline. Y eso también conocemos casos. La rotación del talento comercial en empresas con forecast defectuoso es muy alto. Y lo peor es que no es culpa del vendedor, es culpa del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y aquí es donde entra pues la parte incómoda. Disciplina brutal en data y procesos. Los modelos predictivos modernos no se basan solamente en fases del CRM, se basan en comportamiento real, en señales de intención, en patrones históricos de conversión por industria, por el tamaño del deal, por el tipo de comprador. Hay empresas usando Machine Learning para predecir la probabilidad de cierre con un 85% de precisión. Y no porque tengan una bola así de cristal, sino porque están midiendo cosas correctas. ¿Cómo qué cosas correctas miden, Margarita? Pues, ¿cuántas personas del comité de compra han tenido engagement real con tu solución? Y lo marcan. ¿El presupuesto está aprobado o es intención? Y lo marcan. Sí, no, ay, tan rico, ay, tan chévere tu solución, me encantaría tenerla, ¿tienes presupuesto? No, entonces, pues, marcarlo. ¿El champion tiene poder real de decisión o solamente es un entusiasta que nos está aplaudiendo? Que si es el decisor si es decisorio, es tu champion, buenísimo, pero si realmente pues no es una persona que pueda influir mucho, pues estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo, hablando del tiempo, el timing del deal está alineado con ciclos de presupuestos reales del cliente. Entonces, esto no le da tu CRM listo para usar, o sea, esto requiere arquitectura de datos, integración de señales y sobre todo mucha honestidad sobre qué tan maduro está realmente ese deal. Entonces recapitulemos el bloque 2. En entornos volátiles, el error en forecast impacta la caja, la inversión y el talento. Los modelos predictivos basados en comportamiento real pueden reducir desviaciones significativamente, pero requieren disciplina brutal en data y procesos. No más fases en el CRM falsos, no más intuición disfrazada de estrategia. Ahora, bloque 3.
¿A quién incomoda esta conversación? ¡Ay, me encanta este bloque! Porque ahora viene la parte divertida. ¿Quién se pone nervioso cuando hablas de forecast basado en data real? ¿El director comercial que confía en su olfato? Este personaje que es un clásico, ¿no? Es un clásico, 20 años de experiencia, ha cerrado pues unos deals gigantes, se conoce a todo el mundo en la industria y cuando le preguntas por qué cree que van a cerrar esos 2 millones de dólares este trimestre, te dice, porque yo conozco mis clientes, tengo olfato para esto. Pues spoiler, su olfato tiene sesgo de confirmación, tiene sesgo de optimismo y cero capacidad predictiva para estadísticamente validada. Pero él no quiere oír eso, porque admitir que necesita data es admitir que su experiencia pues no sirve para nada o no es suficiente. Y eso en su mente es una amenaza existencial. Pues la verdad es que el olfato puede abrir puertas, pero el olfato no escala. El olfato no te dice cuánto vas a cerrar con precisión. Y en un mundo donde las decisiones de caja e inversión dependen de proyecciones confiables, el olfato no es suficiente. El CFO que recibe sorpresas trimestrales. El CFO, ay, mis queridos CFOs, ustedes se vuelven víctimas y al mismo tiempo cómplices. ¿Por qué? Porque víctima porque reciben forecasts inflados del equipo comercial y cómplice porque no exigen los mecanismos de validación necesarios. Muchos CFOs aceptan el forecast del CRO sin hacer preguntas difíciles. ¿Qué preguntas podrían ser malucas como incómodas? ¿Qué porcentaje de tu pipeline ha tenido validación de presupuesto allá con el cliente? ¿Cuál es tu tasa de conversión real por cada fase en los últimos 12 meses? ¿Qué deals tienes realmente en comité de compra mapeado o con un champion confirmado? Si tú, querido CFO, no haces esas preguntas, vas a vivir de sorpresa en sorpresa y después vas a culpar al mercado cuando el problema está en tu proceso de forecasting. La junta directiva de Power que vive del PowerPoint, ay sí, y finalmente la junta, ¿no? Entonces, que recibe presentaciones hermosas, con gráficas en verde, proyecciones de crecimiento exponencial y aplaude porque les gusta la narrativa, a quien no le gusta decir y escuchar que va bien, hasta que el trimestre cierra mal y entonces quieren cabezas. Entonces despiden a ese CRO, contratan a otro que va a hacer exactamente lo mismo porque el sistema no cambió. El problema no es la gente, el problema es la cultura corporativa que premia el optimismo sobre la precisión, premia la narrativa, historias bonitas sobre la data y penaliza a quien dice la verdad cuando la verdad es incómoda. Entonces, en el bloque 3, esta conversación incómoda con el director comercial que vive de la intuición, pues al CFO que acepta forecast sin validación y a la junta que prefiere PowerPoints bonitos sobre realidad operativa, pues les va a incomodar mucho, pero esa incomodidad es señal de que estamos tocando el punto correcto. Y ahora el bloque 4, ¿cómo construir un forecast que no sea ficción? Porque ¿cómo salimos de esto? Bueno, ya nos quejamos, ¿cierto? Pero pues también hay que solucionar. Y no te voy a decir una solución mágica, esto no existe. En realidad lo único que de verdad funciona es el trabajo duro, es la disciplina y es la voluntad de decir verdades incómodas. Y aquí van los pilares de un forecast que realmente funciona. Lo primero, define qué significa cada fase en tu pipeline con criterios objetivos. Si no puedes tener una etapa que se llame propuesta enviada y que signifique cosas diferentes para todo el mundo. Entonces, para uno significa mandé un PDF por correo. Pues bueno, luego hablamos de eso, de enviar ofertas sin presentar. Para otros significa presenté en comité, validé presupuesto y tengo fecha de decisión confirmada. Dos mundos muy diferentes.
Define criterios de salida claros para cada etapa y audítalos. Si un deal avanza de etapa sin cumplir los criterios, pues devuélvelo, no funciona. 2. Mide señales de intención y no solo de actividad. El hecho de que tuviste 5 reuniones con un cliente no significa que va a comprar. ¿Qué toca medir? ¿Cuántas personas del comité están involucradas en la compra? ¿Han validado presupuesto? ¿Han involucrado al área legal? Cuando involucran al área legal, sí o no, que ahí vamos pues en serio. Ahí ya uno dice, esto va en serio. El timing está alineado con su año fiscal, sí, que no vaya a ser de, ay, no, pero es que este año no podemos, toca ya lo otro, no, ¿cuándo? ¿Cierto? Estas señales predicen cierres pues mucho más certeros que el número de reuniones o la etapa en la que esté el CRM. Y 3, usa modelos de probabilidad dinámicos, no estáticos. Porque la mayoría de CRMs asignan probabilidades estáticas por etapa. Entonces dicen 10% le doy a lo que ya está en prospección. 50% de viabilidad a todas las negociaciones, oportunidades que estén en etapa propuesta. Y le voy a dar 80% de avance a lo que ya está en negociación. Eso es basura, eso es basura. La probabilidad real de cierre depende de múltiples variables, del tamaño del deal, de la industria, de la longitud del ciclo, del engagement que haya con el comité, de competencia identificada, mucho más. Los mejores equipos usan modelos predictivos que ajustan probabilidad en tiempo real basados en estas variables. Y no necesitas ser Google para hacer esto. O sea, hay herramientas o incluso configuraciones avanzadas pues digamos, en Salesforce, en HubSpot, que pueden ayudarte. Entonces, pues no es que sea una cosa pues de física cuántica. Ahora, 4, crea escenarios. Mejor escenario, un escenario probable y el peor de los casos. Y nunca presentes pues un solo número, presenta 3 escenarios. El mejor escenario, todo cierra como esperabas. A ese escenario le vamos a dar el 10% de probabilidad. El probable, lo honesto, la verdad como argumento. Cierren los deals con señales fuertes de intención. Entonces, el que ya tiene varias cositas, check, eso seguro que tienen un 70% de probabilidad. Y el peor de los casos, solo se cierran deals con propuesta firmada, contrato ya en legal, pues como ya una cosa muy avanzada. A eso les vamos a dar el 20%. Y esto le va a dar al CFO o al CEO herramientas para tomar decisiones de inversión y pues también tener diferentes niveles de riesgo. Y te protege de ti de prometer algo que no puedes cumplir. 5. Haz post-mortem de forecast cada trimestre. Sí, limpia tu CRM. Esto separa los equipos serios de los amateurs. Cada trimestre hay que revisar qué deals proyectamos que iban a cerrar y no cerraron. ¿Y por qué? ¿Qué deals cerraron que no estaban en el forecast? ¿Cómo se nos escaparon? ¿Cómo los cerramos así, prata, rápido? ¿Qué fue lo que hicimos bien? ¿Qué fue lo que pasó? Eso hay que analizarlo. ¿Qué fases tuvieron mayor desviación entre probabilidad proyectada y realidad? Analizar uno por uno. Esto genera aprendizaje y el aprendizaje genera precisión. 6. Implementa gobernanza comercial, aunque duela. Y esto es muy difícil porque requiere decir no a personas con poder. Pero si un deal no cumple los criterios de etapa, no avanza. Si un vendedor infla sistemáticamente tu pipeline, su forecast se ajusta a la baja basado en su historial. La gobernanza comercial no es control por controlar, ni más faltaba. Es protección contra la ficción corporativa. Entonces, recapitulemos el bloque 4. Un forecast confiable requiere criterios objetivos por stage, por fase. Medición de señales de intención, ¿sí? Y las señales, cada quien sabe cuáles son las señales según
¿Cómo se saca eso? Pues estudia tu pasado para poder tener esas señales. Modelos de probabilidad dinámicos, escenarios múltiples, limpiar el CRM trimestral, gobierno comercial. Eso no es fácil, pero es la diferencia entre operar con data y una listica de deseos. Entonces volvamos a la pregunta del inicio. Si tu forecast fallara 30% este Q, ¿te sorprendería realmente? Porque si la respuesta es no, entonces ya sabes que tu sistema está roto y tienes dos opciones: seguir jugando al teatro corporativo o hacer el trabajo duro de arreglarlo. Porque aquí está la realidad. El mercado no va a ponerse más fácil. Los compradores no van a volverse menos exigentes y la junta directiva no va a ser más paciente. Lo único que puedes controlar es la calidad de tu proceso, la disciplina de tu información, de tu data y tu voluntad de decir verdades incómodas cuando todos prefieren escuchar mentiras cómodas, ¿cierto? Porque al final del día, el forecast no es un número, es una decisión sobre qué tipo de organización quieres ser. Una que opera con ficción y se sorprende cada Q, o una que opera con inteligencia y toma decisiones basadas en realidad. La decisión es tuya, pero no finjas que no sabías. Si te sentiste aludido, este podcast no fue un accidente. Soy Margarita Pombo. Para capacitaciones, consultorías, diagnósticos, conversaciones, puedes contactarme, escríbeme por LinkedIn o escríbeme a mi correo margarita@leadgarden.net. Sí, así como la granjita de leads, leadgarden.net. Esto es Fuera del Acta. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.